Buen día, mi nombre es José Ignacio Plata Gámez y yo les voy a presentar el reto T2001B que trata acerca de la implementación de un medidor de temperatura. La principal idea de este reto es elaborar un controlador de temperatura que nos permita medir diferentes datos para poder enviarlos a la nube, además de practicar en la caracterización de los diferentes instrumentos. Los principales materiales que se utilizaron para realizar la solución fueron el SP32, el sensor DHT11, el termistor de 10 kilo, la pantalla LCD con un módulo I2C, un módulo relay de 5 voltios y diversos LEDs. El funcionamiento básico del hardware es que el controlador SP32 recibe la señal de los DHT11, que es un sensor de temperatura, transforma su input en temperatura y promedia el valor en los patrones. El controlador después recibe la señal analógica de los NTCs, que son los termistores de 10K, y la traduce de voltaje a temperatura. Después, el SP32 manda a imprimir los valores de temperatura, también emite los datos a un servidor por la red Wi-Fi. Al final se inicializa un pin output al relay para que con un condicional que cuando la temperatura se encuentre de forma alta, este se encienda. Aquí vamos a observar el circuito en el protoboard. Podemos observar que hay dos termistores. Uno va a la entrada del aire, otro va a la salida. Y vemos que también hay cuatro sensores de HTs. El propósito de esto es que puedan medir mejor la temperatura ambiente y colocarlos en diferentes lugares de la sala. Esto permite que pues, la medición sea más homogénea. ¿Cómo se caracterizó el termistor? Antes de preguntarnos esto, es importante pensar a que caracterizar nos permite ver las principales y verdaderas propiedades y alcance de nuestro instrumento que tenemos para medir. En nuestro caso, las referencias fueron el termómetro de mercurio y también el termopar. Lo que hicimos con esto fue medir y comparar los tres instrumentos y obtener las diferentes mediciones como observamos aquí en estas tablas. Se hicieron en diferentes rangos de agua caliente y agua fría, de 48 a 38.8 y de 16 a 18.2, con su respectivo valor del termopar y el respectivo valor de la resistencia del termistor. Y que observamos diferentes cálculos y errores de la temperatura caliente, donde vemos el promedio, la desviación estándar, el error promedio, la diferencia entre la medición y el valor real y el error porcentual. Por otro lado, vemos lo mismo, pero para el rango de agua helada. Después es importante preguntarse cuál es el modelo del termistor NTC de 10K. Esto nos permite pues, controlar el voltaje para poder medir la temperatura con el termistor. Vemos que la resistencia en el termistor es igual a la resistencia en estado base, que es cuando se encuentra a 25 grados la temperatura, multiplicado por un exponencial elevado a la beta por 1 sobre la temperatura menos 1 sobre la temperatura cero, que es 25 grados. El valor de beta nos dice qué forma tiene la curva de la resistencia respecto a la temperatura. El cálculo de beta, como podemos observar en esta función o ecuación, podemos ver que es un valor experimental debido a que los valores de la resistencia y la temperatura los podemos medir. Podemos calcularla una vez medida la temperatura en la caracterización con una sola toma, sin embargo es conveniente pues, hacer varios. Como podemos observar aquí, hay diferentes valores de beta para diferentes temperaturas. Y realizamos un promedio para poder manejarlo de mejor forma. Como vemos, hay diferentes valores de beta para cada resistencia. Y con esto podemos hacer una gráfica de la beta contra la resistencia para poder encontrar una regresión. Vemos que un ajuste mejor se da con un polinomio de segundo orden. La ecuación de la regresión cuadrática que genera el gráfico nos ayuda también a calcular el valor de beta para cada resistencia medida por el NTC. De ahí podemos transformar la resistencia a temperatura con cada valor de beta. El programa lo principalmente que hace es definir los pines y sus tipos, además de incluir las librerías. Después, pues define las diferentes variables que se utilizan para poder realizar los cálculos del termistor. El void setup lo que hace es definir un espacio y los pines de entrada y salida que van a tener los diferentes componentes. Después comienza el void loop principal, donde se calculan las temperaturas. Básicamente esto lo que hace es leer las entradas digitales de los DHTs y las entradas analógicas del termistor. Lo que hace es realizar diferentes operaciones, como podemos mostrar de esta manera.
se utiliza el polinomio de segundo orden que calculamos experimentalmente, que obtuvimos experimentalmente en la caracterización. Y esto nos permite calcular diferentes betas para las diferentes resistencias que se obtienen al medir analógicamente la entrada hacia el SP. Y aquí calcula la temperatura. Después lo que hace es mostrar la temperatura en el LCD y después emitirlo en una red Wi-Fi a través del ThinkSpeak. Si observan bien, aquí podemos observar unos condicionales que lo que hace es encender un LED dependiendo del estado. Si la temperatura es mayor que 30, el LED que va a estar encendido va a ser el rojo, debido a que se le emite una señal high. Cuando la temperatura está entre 20 y 30, el LED que se enciende es el verde. Y a partir de después de eso, cualquier caso será que se prenda el LED azul. Es decir, que cuando esté frío, el LED azul se va a prender. Y vemos aquí que hay un condicional if también para el relay. Que vemos que cuando la temperatura sea mayor que 30, cuando esté prendido el LED rojo, se va a emitir una señal de voltaje alto al relay, lo cual hace que se abra o se cierre el switch que tiene. Soy Santiago Copado Obregón, matrícula AC165441. La parte de ThinkSpeak del el reto consiste en mandar los datos que recopilamos de temperatura a la plataforma ThinkSpeak para tener acceso a ellos desde internet. Para hacer esto, hacemos un servidor de ThinkSpeak en el que tenemos varios campos que se llenarán con las temperaturas medidas en la ESP. Para esto, en el código, medimos las temperaturas como tal y utilizamos un HTTP request para mandar las temperaturas a la plataforma ThinkSpeak. Debido al límite de requests que puedes hacer en la plataforma, la manera de hacer esto es hacer una única request con diferentes campos para cada sensor. De manera que podemos mandar la medición individual de cada sensor y los promedios de mediciones cada vez que hagamos una medición, permitiéndonos aprovechar al máximo el límite de una request por cada 20 segundos. Como conclusión, podemos decir que es interesante la forma en la que podemos automatizar a través del uso de circuitos electrónicos y también a través de la caracterización de diferentes sensores para poder solucionar diferentes problemas de automatización o de la vida diaria.